Imagina que tu marido, ese médico respetado que sale a trabajar cada mañana, en realidad no ha trabajado ni un solo día en 20 años. El sábado 9 de enero, Jean-Claude preparó el desayuno para sus hijos como cualquier día. Parecía el padre perfecto. Nadie sabía que en su bolsillo tenía una lista de tareas para el día, y la primera era eliminar a todos. Pero lo más extraño no es el crimen, sino lo que hizo durante los 18 años anteriores para llegar a ese momento. Pero antes de comenzar, le invito a que se suscriban, den un like, y comente, desde qué país nos está viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, comenzamos. Jean-Claude Romand nació el 11 de febrero de 1954 en la ciudad de Lons-le-Saunier, situada en la región del Jura, en la República Francesa. Creció en una familia de clase media, en un entorno donde la educación y las expectativas sociales tenían un valor significativo. Durante su juventud, Romand decidió estudiar medicina en la Universidad de Lyon, una de las instituciones universitarias más tradicionales de Francia. Este paso reflejaba, en apariencia, aspiraciones profesionales ambiciosas y socialmente respetadas. Sin embargo, tras iniciar sus estudios, experimentó dificultades que marcarían su futuro. Mientras cursaba su segundo año de medicina, Jean-Claude Romand enfrentó un fracaso académico severo. No se presentó a los exámenes finales. En lugar de admitir esta verdad a su familia, optó por afirmar que los había aprobado con éxito. Esta decisión, aparentemente menor, sería el punto de partida de una red de mentiras que se extendería por casi 2 décadas. A partir de ese momento, Romand no solo sostuvo que continuaba sus estudios, sino que aseguró haber obtenido su título de médico y haber iniciado una carrera profesional. Nadie en su círculo, familiares, amigos o conocidos, comenzó a cuestionar sus afirmaciones, lo que facilitó que su mentira se fuera consolidando sin oposición. En la década de 1970, Romand conoció a Florence, una mujer preparada y trabajadora. Ejercía como farmacéutica realizando sustituciones en la oficina de farmacia local, cerca de la frontera con Suiza. La relación entre ellos evolucionó hasta convertirse en romántica y, posteriormente, en matrimonio. Este vínculo sería clave en la vida de Romand, ya que su nueva posición familiar le permitió fortalecer su fachada de profesional exitoso. En 1980, Jean-Claude Romand y Florence contrajeron matrimonio, y posteriormente tuvieron 2 hijos. La familia vivió en Prevessin-Moens, un pueblo francés cercano a la frontera con Suiza, relativamente cerca de Ginebra, sede de varias organizaciones internacionales. Romand afirmó que trabajaba como médico investigativo para la Organización Mundial de la Salud, con base en Ginebra. Esta supuesta posición no solo le otorgaba prestigio, sino que también explicaba largos periodos fuera de casa. En realidad, nunca desempeñó funciones profesionales reales. Su trabajo diario consistía en vagar, pasar tiempo en bosques o estacionamientos, o incluso permanecer en cafeterías, con tal de mantener la apariencia de un empleo ocupado. A lo largo de los años siguientes, Romand cultivó una vida social muy activa dentro de su comunidad. Era percibido como un esposo responsable, un padre amoroso y un profesional respetable. Esta percepción fue reforzada por la confianza que su familia y círculos sociales depositaron en su supuesta trayectoria académica y profesional. Sin una verdadera profesión que generara ingresos, Romand financió su modo de vida mediante la venta de un apartamento que pertenecía a su familia, el salario de Florence y, en ocasiones, mediante préstamos y aportes que convencía a parientes y conocidos de invertir en supuestas inversiones seguras en el extranjero. Esta red de dinero falso fue vital para sostener su ficción. Con el paso de los años, la complejidad de sus falsedades aumentó. Su familia confiaba plenamente en él y nunca solicitó pruebas concretas de su trabajo o de sus logros profesionales. Así, la mentira de Romand se fue afianzando de tal forma que él mismo comenzó a depender completamente de ella para mantener no solo su estatus social, sino su identidad. Uno de los rasgos más constantes en la conducta de Romand fue su extrema reserva.
No hablaba de casos clínicos, no mencionaba colegas con frecuencia y evitaba detalles técnicos. Este silencio, lejos de despertar sospechas, reforzaba su imagen de profesional serio y responsable, respetuoso de la confidencialidad médica y del trabajo científico. En su comunidad, Romand era considerado un vecino respetable. Participaba en encuentros sociales, mantenía relaciones cordiales y nunca generaba conflictos visibles. La comunidad funcionaba como un espejo que devolvía una imagen positiva, reforzando la credibilidad de su relato personal y profesional. Al comenzar la década de 1990, Francia entró en un periodo de ajustes económicos y mayor control institucional. Aunque estos cambios no afectaban directamente la vida cotidiana de Jean-Claude Romand, sí incrementaban el contraste entre el mundo real y la vida profesional que él decía llevar. Su mentira, construida en una época de menor verificación, comenzaba a enfrentarse a un entorno menos indulgente. Sin confrontaciones directas, comenzaron a surgir preguntas suaves por parte de familiares y conocidos, comentarios sobre jubilación futura, estabilidad financiera o cambios laborales. Romand respondía con evasivas técnicas, supuestas reorganizaciones internas de la Organización Mundial de la Salud o retrasos administrativos. Estas respuestas, aunque vagas, seguían siendo aceptadas. Para sostener el nivel de vida familiar, comenzó a pedir sumas más altas de dinero a sus padres y a los de su esposa. Les prometía rendimientos seguros a través de inversiones en Suiza, respaldadas, según él, por su posición en organismos internacionales. Cada nueva mentira requería sostener todas las anteriores. Romand debía recordar fechas, cifras y explicaciones falsas con precisión. Un solo error podía generar dudas. La vida cotidiana se convirtió en una gestión permanente del riesgo de ser descubierto. A comienzos de los años 90, la mentira había alcanzado un tamaño tal que confesarla implicaría consecuencias devastadoras en todos los ámbitos de su vida. Para Romand, la opción de decir la verdad dejó de existir psicológicamente. No porque no fuera posible, sino porque era inconcebible para él. Después de casi 18 años de engaño continuo, Jean-Claude Romand se encontraba en una situación límite. La mentira que había sido aceptada durante tanto tiempo comenzaba a enfrentarse a restricciones económicas, tensiones familiares y un contexto social menos permisivo. Sin una salida visible y sin la capacidad de reconocer la verdad, el camino que quedaba por delante se estrechaba rápidamente. La fase más crítica de su historia estaba a punto de comenzar. En el inicio del año 1993, Jean-Claude Romand se encontraba en una situación económica y personal insostenible. Las fuentes de dinero que había utilizado durante años estaban prácticamente agotadas, y varias personas cercanas comenzaban a solicitar explicaciones concretas sobre inversiones que nunca se materializaban. Los padres de Romand empezaron a exigir información más precisa sobre el destino del dinero que le habían confiado. Esta presión representaba una amenaza real a la estructura completa de su engaño. Existía la posibilidad concreta de que alguien intentara verificar su vínculo con la Organización Mundial de la Salud o con instituciones financieras suizas. Para Romand, esa posibilidad equivalía a una exposición total, la pérdida inmediata de su identidad social, familiar y personal. En este período, Romand comenzó a desarrollar un razonamiento profundamente distorsionado. En lugar de enfrentar las consecuencias legales y sociales del engaño, interpretó la situación como una amenaza absoluta e irreparable, sin posibilidad de reconstrucción personal. El 9 de enero de 1993, Romand retiró 2.000 francos, equivalentes a 301 euros en 2022, y tomó prestado un rifle del calibre 22 de su padre, para el cual compró un supresor y cartuchos de gas y pidió que se los envolvieran para regalo. Esa noche, según las autoridades, golpeó a su esposa hasta la muerte en la cama doble de la pareja con un rodillo. Dejó su cuerpo en la cama, como si estuviera durmiendo normalmente. A la mañana siguiente, sábado 10 de enero de 1993, despertó a su hija Caroline, de 7 años, y a su hijo Antoine, de 5, desayunó y vio dibujos animados con ellos.
Luego los hizo volver a sus camas, donde les disparó a ambos en la cabeza. Al parecer, en la época en que cometió los crímenes, su familia estaba a punto de descubrir la verdad sobre él, y además había agotado todos sus recursos económicos. Acorralado, atrapado en su propia trampa, no encontró otra solución que el asesinato pues, según sus propias palabras, su familia no aceptaría la verdad. Después de estos crímenes, limpió la casa, condujo unos 80 kilómetros hasta la casa de sus padres en el Jura. Allí, después de comer con ellos, una comida normal, conversando como si nada hubiera pasado, los mató a ambos con el rifle de calibre .22 que llevaba. Inmediatamente después, buscó al perro de la familia, un labrador, y también le disparó. En la mente de Román, nada de ese mundo de mentiras debía sobrevivir, ni siquiera la inocencia de una mascota. Román mantenía una vida perfecta en casa, pero fuera de ella quería sentirse como un hombre de mundo, seductor y poderoso. Empezó una relación con Chantal Delville, una dentista divorciada, bajo la misma mentira. Ella creía que él era un alto cargo de la Organización Mundial de la Salud. Román convenció a Chantal de que le entregara sus ahorros, 900.000 francos, unos 150.000 euros actuales, para invertirlos en un fondo suizo de alto rendimiento que, solo él, conocía por sus contactos internacionales. A diferencia de su esposa o sus padres, Chantal empezó a sospechar cuando necesitó su dinero de vuelta y Román ponía excusas. Ella fue la primera persona que lo confrontó seriamente. Mucha gente olvida que la noche de la masacre, después de matar a su esposa, hijos y padres, Román fue a buscar a Chantal para matarla. Mientras los cuerpos de sus padres aún estaban tibios, Jean-Claude se vistió de gala para recoger a su amante. No iba a una cita romántica, iba a eliminar el último cabo suelto de su farsa. Pero en la oscuridad de aquel bosque, cometió su único error, ella sobrevivió. Y al perdonarle la vida a Chantal, Jean-Claude Román se condenó a sí mismo a pasar el resto de sus días enfrentando la verdad que tanto terror le daba. La invitó a cenar diciendo que irían a casa de un amigo importante de la Organización Mundial de la Salud. En el coche, él fingió que se sentía mal y se detuvo en un bosque oscuro. Sacó un spray de gas lacrimógeno para cegarla y luego intentó estrangularla. Chantal luchó con todas sus fuerzas. En medio del forcejeo, ella le gritó y le suplicó. De repente, Jean-Claude se detuvo. Le pidió perdón, le dijo que tenía un tumor cerebral, que lo hacía actuar así, otra mentira más, y la llevó de vuelta a su casa, pidiéndole que no dijera nada. Ese ataque fallido fue lo que selló el destino de Román. Él sabía que Chantal no se quedaría callada por mucho tiempo. Después de dejarla en su casa, él regresó a su hogar, donde yacían los cuerpos de su esposa e hijos, se tomó una dosis fuerte de somníferos caducados y prendió fuego a la casa. Es dudoso que este intento de suicidio fuera real, ya que algunos autores han señalado que las pastillas que tomó estaban caducadas hacía tiempo y que tenía acceso a somníferos más efectivos. Además, inició el incendio a las 4 de la mañana, justo cuando pasaban los barrenderos. Alertaron de inmediato a los bomberos locales, quienes llegaron a tiempo para rescatar a Román. Y tras casi una semana en coma, consiguió salvar la vida. Durante la investigación, se confirmó que Jean-Claude Román nunca había obtenido un título de médico ni había trabajado para la Organización Mundial de la Salud. No figuraba en registros laborales, listados de empleados ni archivos administrativos, ni en Francia ni en Suiza. Su supuesta vida profesional era completamente ficticia. La magnitud del engaño sorprendió incluso a los investigadores. Se comprobó que Román había sostenido una identidad falsa durante aproximadamente 18 años, sin que nadie en su entorno cercano lo descubriera. Durante la investigación, los familiares supervivientes y personas cercanas fueron informados de la verdadera dimensión del engaño. Para muchos de ellos, el descubrimiento de la mentira fue tan impactante como los hechos que habían motivado la investigación. Confrontado con pruebas irrefutables, Jean-Claude Román terminó por reconocer la falsedad de su vida profesional y académica.
Admitió haber mantenido la mentira durante aproximadamente 18 años y explicó que nunca encontró una forma de abandonarla. Para Jean-Claude Romand, el proceso judicial significó el final definitivo del silencio que había mantenido durante casi 2 décadas. Todo aquello que había ocultado fue expuesto públicamente y analizado en detalle ante la justicia. El juicio contra Jean-Claude Romand se inició en 1996, ante un tribunal penal francés. Chantal, la ex amante, fue la testigo principal en el juicio. Su testimonio destruyó la imagen de pobre hombre desesperado que la defensa quería proyectar, mostrando a un manipulador violento. Uno de los puntos más destacados del juicio fue la manera en que Romand utilizó la confianza familiar y social como único soporte de su identidad falsa. No falsificó documentos complejos ni creó estructuras elaboradas, se apoyó casi exclusivamente en la credibilidad que proyectaba. Al finalizar el juicio, en 1996, Jean-Claude Romand fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 22 años, la pena más severa prevista por la legislación francesa para este tipo de delitos. La sentencia reflejó la gravedad de los hechos y la responsabilidad plena del acusado. Tras la sentencia, Romand fue recluido en el sistema penitenciario francés. Su vida quedó reducida a un entorno controlado, sin la identidad social ni la imagen profesional que había sostenido durante casi 2 décadas. La atención mediática disminuyó progresivamente, aunque el caso continuó siendo objeto de análisis en ámbitos judiciales, psicológicos y sociológicos. El 28 de junio de 2019, Romand obtuvo la libertad condicional y fue trasladado bajo vigilancia electrónica a un monasterio benedictino, la Abadía de Notre Dame de Fontainebleau, cuyos monjes aceptaron acogerlo durante 2 años. El lugar perfecto para encontrar a Dios. O para esconder un pecado imperdonable. Dicen que allí encontró a Dios. O quizás, simplemente encontró un nuevo público que le creyera su historia. Vivió allí bajo reglas estrictas desde 2019 hasta 2022. Ahora vive en un pueblo cercano, siempre en la zona. Con una pensión de jubilación de unos 800 euros al mes. Romand sigue obligado a seguir pagando los reembolsos a sus víctimas. Tiene prohibido contactar con las familias de las víctimas, aparecer en los medios de comunicación o en las zonas de Auvernia-Ródano-Alpes, Isla de Francia o Borgoña-Franco-Condado. Debe informar a su juez si cambia de residencia o si sale de Indre por un periodo superior a 2 semanas. También se sospecha que Romand participó en la muerte de su suegro, Pierre Crolet, quien se cayó de una escalera el 23 de octubre de 1988, días después de solicitar el reembolso de parte de su inversión. Romand fue el único testigo del supuesto accidente. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, afirmaron haberlo oído balbucear, Jean-Claude me, antes de que Jean-Claude interviniera para colocarle una máscara de oxígeno en el rostro. Pierre falleció a causa de sus heridas pocos días después, sin despertar. Los tribunales dictaminaron que se trató de un accidente y Romand no fue procesado. Posteriormente, organizó el funeral de su suegro y organizó una recaudación de fondos. Posteriormente, desvió todas las donaciones. Romand fue el único testigo del supuesto accidente. Uno de los mensajes más persistentes del caso es que la verdad, cuando se posterga indefinidamente, no desaparece. Se acumula. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta enfrentarla sin consecuencias graves. La historia de Jean-Claude Romand demuestra que una vida construida sobre la negación de la realidad termina por colapsar, no por un evento aislado, sino por el peso acumulado de decisiones no enfrentadas. Sin embargo, también deja una enseñanza valiosa: reconocer un error a tiempo, pedir ayuda y aceptar la vulnerabilidad humana puede evitar consecuencias irreversibles. La verdad, aunque difícil, siempre ofrece una posibilidad de reconstrucción cuando se enfrenta a tiempo. La responsabilidad individual y el acompañamiento social son herramientas esenciales para que historias como esta no se repitan. Y ahora quiero preguntarte algo. Después de escuchar esta historia, ¿crees que Jean-Claude Romand fue un monstruo desde el inicio? ¿O un hombre común que dejó crecer una mentira demasiado grande?
Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Si este caso te impactó, suscríbete, dale like al video. Y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales. Nos vemos en un próximo video.